quiero contarles algo que ocurrió cuando yo era niño. Y bueno, puedo decirles que en ocasiones las cosas pasan porque las personas son malas, tienen mala voluntad, pero sin embargo quizá pasan para bien de uno. Esto que les voy a contar pasó cuando mi madre, sobre todo, tiene un trabajo en Estados Unidos junto con mi padre. Ellos tenían, eran, digámoslo así, eran doctores y bueno, pues estaban cursando una especialidad, los mandan a Estados Unidos. El asunto es que mi hermana y yo no teníamos visa. Así que pasa que bueno, nos dejan encargados en la casa de mi abuela. Se supone que mis papás ya iban a ir unos 4 meses y era todo. Obviamente, me acuerdo que en esa época, pues, estamos hablando de los 90, no había internet, obviamente, y mis papás se habían comprometido a hablar a la casa de mi abuela por lo menos una vez a la semana. Y quiero decirles que, bueno, pues no nos faltaba nada, nos enviaban dinero, nos trataban muy bien en ese entonces teníamos 2 tías y mi abuela, que también nos trataba bastante bien. Pero, bueno, pues ahí pasa que nosotros en ese momento tendríamos como 12 años, mi hermana, y yo tenía 14. Me acuerdo que una de mis tías tenía hijos, era la tía mayor, y ella tenía 2 hijos grandes, uno de 18 y uno de 17. Y puedo decirles que no eran malos con nosotros, pero obviamente pues no jugaban con nosotros, eran más grandes, nos ignoraban. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La ambición familiar en muchas ocasiones pues desgraciadamente está en la misma familia. O sea, a veces la familia no quiere que tú estés mejor que ellos. Hay pues no sé, cierto recelo. Mi tía siempre mencionaba que, bueno, que mi mamá pues había estudiado porque a ella se le pusieron fácil mis abuelos, que porque a ella pues no tuvo que trabajar y estudiar como lo hizo ella. Pero bueno, pues también resulta que ella se casa con un señor que terminó en la cárcel. Bueno, pues mi tío terminó en prisión. Y bueno, fíjense que ya después cuando sale ya no regresan. Pero en ese momento pues mis primos no hacían cosas malas, pero pues sí de repente se pasaban de lanza con nosotros. Es decir, pues si había pollo, me acuerdo que queríamos una pieza y ya ellos ya habían comido, pues nos distraíamos y nos quitaban el pollo a nosotros y ya nos quedábamos sin comer. O de repente, bueno, pues yo me doy cuenta que desapareció un balón de fútbol que era mío. Ya después me enteré de un tiempo de que ellos se lo llevaron a jugar y se les voló y lo perdieron. O sea, cositas de esto, ¿verdad? Pero fíjense lo que son las cosas. En aquel entonces había un concurso en una revista que se llamaba Teleguía. La gente que vivió en los 90 se ha de acordar. Esta revista traía como que la programación de la semana en todos los canales. Traían reportajes de artistas, ¿verdad? Pero me acuerdo que había una promoción. Era como una hoja con unos raspaditos. Y tú tenías que raspar cuidadosamente cada semana. Y bueno, pues había como que premios. Raspabas una semana, la siguiente semana otro, pero de tal forma de que se fuera haciendo como escalón y al llegar al final te ganabas un premio. Y da la casualidad que mi hermana y yo, bueno, pues nuestra abuela la compraba y también de hecho mis primos compraban esa revista porque me acuerdo que, bueno, pues los premios podía ser un automóvil, todavía me acuerdo que una casa, o sea, para que vean, fíjense las cosas. Y lo que nos llamaba la atención era una motoneta. Todavía me acuerdo que eran las motonetas. Y bueno, resulta que bueno, pues estábamos nosotros que queríamos la motoneta. Y fíjense que lo primero lo tomamos como juego, pero como a la cuarta semana nos damos cuenta, creo que era 7 semanas, nosotros duramos creo que un poquito más de 2 meses con mi abuela. Y esto pasa faltando una semana para que, bueno, casi 2 semanas para que regresaran mis papás. Mis papás regresan después, casi a los 3 meses. Y fíjense lo que son las cosas. Resulta que nosotros teníamos el cálculo y nos faltaba un solo número para completar. Y todavía me acuerdo pues que mi abuela va y compra la revista.
Nosotros obviamente lo agarramos y resulta que en efecto nos ganamos bueno, habíamos completado el raspadito, no me acuerdo cómo era, solo me acuerdo que cada semana tenías que ir raspando la caseta que seguía, y es decir, no raspar una que no fuera, porque si no echabas a perder tu tablero, y habíamos logrado como completar la fila, sin repetir ninguna casilla, y obviamente pues el premio era nuestro, éramos preadolescentes, estábamos muy contentos. Le decimos a mi abuela, no, mire, mire, y mi abuela, no, pues yo no le entiendo, pero es que es bien fácil, nada más, no, pues no sé. Y bueno, resulta que cometemos el error de festejar mi hermana y yo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues pasa que mis primos también andaban en colección buscando esto, y resulta que, bueno, pues pasa que ellos nos dicen que está mal nuestra revista y le decimos que no. Y a ver, préstala. Bueno, resulta que llega un momento en que nos damos cuenta que ya no hallábamos la revista, queríamos reclamar el premio. Y me acuerdo que íbamos al puesto de revistas y el señor decía, no, si se lo sacan ya de aquí, yo hablo, deja sus datos, se le dice al repartidor de la revista y ya después dejan su dirección y un teléfono. Y fíjense que bueno, pues así como pasó, pero bueno, no, el problema es que no hallábamos la revista. Y resulta que nunca encontramos esta dichosa revista. Da la casualidad de que llegan mis papás. Y bueno, pues pasa que pues, quedábamos tristes, les decimos que habíamos perdido la revista, que bueno, pues le dijimos en esos días que no estuvieron, hombre, que estuvimos a punto de completar todo y la completamos, pero quién sabe dónde quedó la revista. Y me acuerdo que mi papá, bueno, pues ya regresamos a la casa por fin, y mi papá le dice a mi mamá, no serían sus primos los que le robaron la revista. Y mi mamá, no, ¿cómo creen que esto y que lo otro, que ellos son buenos muchachos? Y la verdad no eran malos, simplemente creo que el egoísmo de la juventud. Y obviamente si eres un casi adulto, obviamente quieres tener una moto, y pues no la va a tener un niño de 10 y 12 años, evidentemente. Y bueno, resulta que como a los 2 meses, pues vamos a ver a mi abuela y vemos que uno de mis primos viene llegando en un flamante motoneta. Y obviamente, pues sí, era la motoneta que se andaba rifando. O sea, muchas personas ganaron esa motoneta. Habrá gente que recordará esa revista, la tenía. Y resulta que, bueno, pues nosotros le dijimos. O sea, yo me acuerdo que le digo, oye, ¿cómo completaron pues las de estas? Y me acuerdo que mi primo dice, pues con la revista de mi abuela. Le dijimos, sí, pero esa era nosotros. No, pues mi abuela no dijo nada, y yo le dije, ella no dijo nada. Y bueno, fíjense lo que son las cosas. Descaradamente nos dijeron que nos habían ellos quitado la revista. Y todavía mi tía, pues sí, como que lo solapó. No, hijito, pues es que usted, ¿para qué lo quieren? Ustedes son niños, se van a venir accidentando y esto. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Cuando eres niño no puedes hacer nada. Me acuerdo que le decimos a mis papás y mi mamá, ay, pues ya no hagan problema. O sea, bien fácil, pero obviamente uno tiene la sensación no solo de que te robaron, sino que abusan de ti por ser más joven. Y me acuerdo que ese fin, pues llegamos y mis primos todavía se van a la moto, paseando delante de nosotros. Y bueno, pues mi papá dice, miren, está bien, ustedes son niños, ¿para qué quieren una moto? Las motocicletas son peligrosas. No, pero es que esas no corren mucho, no importa. No es bueno que ustedes anden. Y bueno, mi tía, ya, mire, no pasa nada, que igual la revista era de mamá. Y bueno, pues les voy a decir que estábamos muy molestos mi hermana y yo. Resulta que bueno, pues ahí estamos todos amargados. Y nada más escuchábamos cómo pasaban mis primos. Y todos los muchachillos de ahí de la colonia atrás de ellos, porque obviamente una motoneta que te ganaras en un sorteo, pues es bastante. Y me acuerdo que estábamos por irnos. Y ya de esas veces que te estás despidiendo, nosotros todos con las caras largas. Y es cuando escuchamos el golpe, se oye así, ¡paz! Pero fuerte. Acto seguido, ¡ay! Bueno, pues salimos. Y mis dos primos pues, habían sido embestidos por una camioneta repartidora de papitas, de frituras.
Y bueno, pues obviamente salimos, la motocicleta despedazada. Y me acuerdo ver a mi primo, pues mi primo mayor, con la pierna al revés. Me acuerdo que obviamente quedamos traumatizados al ver esto. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que mi tía, ahora sí, no, que, ay, haciéndosela de problema al conductor. Y bueno, pues había testigos y antes la gente era chismosa, pero si había una injusticia y la gente opinaba. No, es que esos muchachos salieron de la nada, venían de la bajadita, pues que había una bajadita en un callejón. Y bueno, pues ellos la agarraron para bajar rápido y pues venía pasando el camión repartidor, se los lleva. Y lo peor es de que, bueno, pues mi primo traía triple fractura de pierna. Me acuerdo que él dura casi un año con estos tornillos y cosas así. Y fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues ahí estaba y luego mi primo me acuerdo que en lo que llega, porque viene una ambulancia. Y en lo que llega, me acuerdo que mi primo le decía, te dije, le decía al otro, que no le robáramos la revista. Esa no era para nosotros. Y fíjense lo que son las cosas. Definitivamente, pues no considero que esto sea una historia de nota roja, digo, de miedo, perdón. Pienso más que es el abuso de confianza y la nota roja de las situaciones de algunas personas. Pero puedo decirles que no sé si era el destino era que esa motocicleta fuera embestida, lo cual, pues si hubiéramos sido mi hermana y yo tal vez no hubiéramos salido así. Lo único cierto es que uno aprende que cuando algo no es para ti, no lo tengas a la fuerza. Y fíjense las cosas. Me acuerdo que yo, pues estábamos pues, muy tercos que queríamos una motocicleta. Y me acuerdo que mi papá consigue un carrito. Me acuerdo que estos los vendían en las tiendas que se llamaban Gigante. Eran carros grandes, como tipo go-kart, pero eran de carreras. Traían su volante y eran de pedales, perdón. Me acuerdo que nos compran uno y estábamos soñadísimos. De hecho, mi papá lo único que prohíbe es de que andemos en la calle. Y me acuerdo que cada semana nos llevaba a un gran parque ahí cerca de la casa. Mi hermano y yo nos íbamos en ese carro de pedales, que de hecho cabíamos 4 personas, 2 adelante y 2 atrás. Nos íbamos pedaleando y la pasamos bastante bien. Hasta que fíjense una vez en una ocasión, pues no lo podíamos meter, lo dejábamos afuera y en una ocasión ya no apareció el dichoso carro. Pero bueno, uno aprende, por la buena o por la mala, que hay cosas que es mejor no tomarlas. Si en algún momento tú te da envidia o algo, no le quites a nadie su premio, porque bueno, pues el premio era para nosotros. Lamentablemente, pues mis primos ahí por envidiosos quizá, o por ser jóvenes e inexpertos, lamentablemente, bueno, pues ellos se aprovecharon y quizá hubiera sido peor si hubiéramos sido nosotros. Mi primo dura casi 3 años mal de su pierna, lo operaron muchas ocasiones y bueno, pues hasta eso ya ahorita ya quedó bien, ¿verdad? Pero pues si la sufrió, le toca a él estar pues en la época que andas con las muchachas y todo, pues con su bastón en silla de ruedas, obviamente fue fuerte para él. Pero bueno, pues espero cuenten esta historia. Y si tienen hijos que están muy emocionados por vehículos racers o motocicletas, recuerden que estos vehículos son muy peligrosos. Créanme que con eso que pasó a nosotros se nos quitaron las ganas de tener una moto. Espero cuenten esta historia.